Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Listos para la palabra? Sí, a ver, abra su Biblia, por favor, en Proverbios 1:22. Proverbios capítulo 1, versículo 22. El tema que trataremos en esta noche es el número 67 de la serie, Sabiduría para la vida diaria. Y déjeme hacer una pregunta, ¿ya entendió que se necesita sabiduría para vivir o todavía no? Yo espero que sí, si no, pues bueno, el Señor le hable de una manera extraordinaria, a ver qué hace, pero que le hable. Se necesita sabiduría para vivir, hermanos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, yo le he puesto, es una pregunta. Y el tema es, ¿hasta cuándo despreciarás la sabiduría? ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Vamos a leer Proverbios 1:22, el cual dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? En resumen, ¿hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué tan importante consideras la sabiduría para tu vida? ¿Qué tan importante consideras la sabiduría para tu vida? Bueno, la respuesta es la siguiente pregunta. Lo que tú respondas a la siguiente pregunta es lo que tú consideras tan importante la sabiduría. Ahora, ¿qué tanto la buscas? Porque es en la medida que tú buscas la sabiduría que es importante para ti. Si a ti no te interesa buscar la sabiduría, entonces la sabiduría no te interesa. Y si no te interesa la sabiduría, seguramente tienes una vida muy complicada, una vida muy difícil, porque no entiendes que se requiere para vivir y por eso la riegas tanto. Pregúntale que tienes a un lado, ¿qué tanto la riegas? Mira, la sabiduría es un elemento indispensable para la vida diaria. ¿Cómo es? Repite conmigo, indispensable. De manera que cualquiera que no tenga sabiduría no sabe cómo vivir. No sabe cómo llevar su propia vida. Si está casado o casada, no sabe cómo llevar su matrimonio. Y si tiene hijos, no sabe cómo instruir a sus hijos. Ni siquiera sabe tener buenas amistades. Porque la sabiduría es necesario para todo, para la vida diaria. Mas sin en cambio, es lo que menos buscan las personas el día de hoy. Las personas buscan libros que le digan cómo ser exitoso. Buscan fórmulas que les digan cómo tener un buen matrimonio o cómo llevar a sus hijos a tener éxito. Pero no buscan la sabiduría de Dios. Esto incluye a los cristianos. Los cristianos están afanados en tener bienes materiales, están afanados en tener comodidades, lujos, y no buscan la sabiduría. Se aferran en buscar la felicidad en cosas donde jamás la van a poder encontrar. En cosas que no sacian, que no llenan el corazón y la mente, que no llenan las relaciones. Muchos parecen incluso haber perdido la lógica y el sentido común en sus vidas. Ya no actúan con sentido común. Mira, si metes las manos al fuego, ¿qué te va a pasar? Te quemas. Muchos parece que no entienden esto, porque siguen involucrándose en cosas que les hacen daño, mas sin en cambio ahí están. Han perdido el sentido común, la lógica. Está como las jovencitas o los jóvenes que siguen aferrados a relaciones con personas que no conocen a Dios o que no aman a Dios. A ver, escúchame, bueno, los jóvenes y los solteros o las solteras no tan jóvenes. ¿Qué crees que te espera con alguien que no ama a Dios?
que te ame a ti. Jamás eso no puede suceder. Mas sin en cambio la lógica y el sentido común se pierden, no hay sabiduría y por lo tanto se arruinan las vidas. A tal grado que a las personas, hermanos, ya no les interesa lo que es verdadero. Si es verdad, es que a mí no me interesa la verdad, a mí me interesa la satisfacción. La gente ya busca solamente la satisfacción de sus deseos a cualquier costo. No les importa si es corrupto o no es corrupto, no les importa si eso causa daño, lo que importa es saciar los deseos personales y arruinan sus vidas porque no hay sabiduría en eso. A tal grado ha llegado el desprecio por la sabiduría que a muchos ni siquiera les importan las consecuencias que puedan enfrentar. Ahí ves tanta persona involucrada en negocios que no son legales, en hechos que dañan, en asesinatos, y no les importan las consecuencias, porque desprecian la sabiduría, de manera que no se ponen ni siquiera a pensar cuál va a ser el resultado de sus acciones. Ellos viven el día a día, aunque vivan pocos días. Simplemente quieren satisfacerse. No les interesa el dolor que puedan causar o lo que puedan llegar a destruir, si se destruyen ellos mismos, si destruyen a sus hijos o destruyen incluso a sus nietos y a las próximas generaciones. No les interesa porque desprecian la sabiduría y causan demasiado dolor. Muchos han optado incluso por cambiar la verdad de Dios por la mentira. Tratan de suavizar el pecado, tratan de suavizar sus deseos carnales para satisfacerse y desechan completamente la verdad de Dios, de manera que sus vidas no son otra cosa sino un vivo reflejo de lo que verdaderamente es despreciar al Dios vivo y verdadero. Sus vidas son un reflejo del desprecio que tienen por Dios, porque cosechan todas las cosas corruptas que sembraron a lo largo de su vida por despreciar la sabiduría. ¿Hasta cuándo piensas despreciar aquello que necesitas para vivir bien? ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Hemos dado 66 temas, hermanos. ¿Te imaginas cuánto es eso? ¿Cuánta palabra de Dios es eso? Y hemos hablado de tantos temas tan distintos. Que es demasiada sabiduría para que tú sepas cómo vivir la vida. Y si sigues cometiendo los mismos errores, entonces eres una persona que desprecia la sabiduría. Desprecias aquello que necesitas para vivir. Y hay un peligro en despreciar la sabiduría. Yo les he dicho muchas veces, el no pasa nada no existe, siempre pasa algo, siempre. Si tú desprecias la sabiduría, va a haber consecuencias por despreciar la sabiduría. Porque conlleva en sí mismo un peligro. El despreciar la sabiduría, hermanos, nos lleva a vivir de una manera muy torpe la vida. Nos lleva a desperdiciar el tiempo, nos lleva a desperdiciar las oportunidades. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? No sabemos, pero un tiempo muy corto, eso es seguro. Un par de años. Máximo, el más chiquito aquí no sé quién sea. Creo que Matthew. Le vamos a dar 100 años más. ¿Sabes cómo se pasan 100 años? En un abrir y cerrar de ojos. Despreciar la sabiduría es desperdiciar el tiempo, viviendo de una manera torpe, sin un sentido claro de lo que verdaderamente es importante.
afanados por buscar cosas que al final van a desaparecer, cosas que con el tiempo se pudren, cosas que en un abrir y cerrar de ojos ya no las tienes. De manera que se llena la vida de errores constantes, errores tras errores tras errores, en donde muchos de esos errores, hermanos, pueden costarnos demasiado caro, en donde muchos de esos errores ya no tienen arreglo, donde ya no se puede resarcir el daño causado. Y es por despreciar la sabiduría. Por ejemplo, los que cometen adulterio o las que cometen adulterio es una manera muy torpe de desperdiciar la vida. Dice la Escritura que es torpe el que tal hace. Y es una afrenta, dice la Escritura, que jamás va a ser borrada. Y es por despreciar la sabiduría. El que permanece en la mentira, encubriendo sus propios pecados, y finge que es una cosa delante de los demás, pero Dios conoce el corazón y la forma en la que vivimos. Y la sabiduría nos dice que el que encubre sus pecados no puede prosperar, mas sin en cambio encubre sus pecados porque desprecia la sabiduría y se aferra a querer tener una buena vida próspera, una buena vida feliz. ¿Por qué me siento tan vacío? Ya no siento gozo en la vida. ¿Por qué ya no siento ánimo en mi forma de vivir? No tengo dirección, no tengo rumbo. ¿Por qué? Porque quizás has vivido en la mentira, encubriendo tus pecados y no puedes prosperar. ¿Qué significa prosperar? Avanzar, crecer. Una persona que no es real en su condición, en su necesidad de Dios, sino que constantemente está justificando sus acciones, es alguien que encubre sus pecados. Y la sabiduría dice que si los encubres no vas a poder avanzar. Te vas a sentir así toda tu vida y te vas a morir así, por haber despreciado la sabiduría. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Misericordia para qué? Para ser restaurado, para ser levantado, para que pueda cumplir con los planes y propósitos de Dios. Planes y propósitos de mucho bien para todos sus hijos. Pero el que desprecia la sabiduría se mantiene en la mentira. O el que guarda resentimiento por alguna herida que le hicieron, que incluso deja que brote en su corazón una raíz de amargura y cree que tiene derecho a vivir con esa amargura, cuando dice la Escritura que inmediatamente la gracia de Dios se aparta de esa persona. ¿Por qué? Porque le da más peso a la ofensa que le hicieron que a la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz. Y eso es una ofensa ante Dios. Darle más peso a las ofensas de los hombres que a la redención divina por medio del Cordero es una afrenta al sacrificio de Jesucristo. Por eso la gracia de Dios se aparta de esa persona que insiste en guardar resentimiento y no perdonar, y desperdicia sus días porque desprecia la sabiduría de Dios. El que desecha el consejo creyendo que puede hacer las cosas como quiere, como piensa que es, como siente que es, y le aconsejan que no haga ciertas cosas, que deje ciertas amistades, que se ponga bien en el Señor, y desecha el consejo. Y entonces acarrea para sí mismo destrucción. Porque dice la Escritura que con el consejo los pensamientos se ordenan. Por eso ves tantas personas vueltas locas que no saben ni qué pensar, ya no saben lo que es bueno, lo que es malo, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, porque desprecian la sabiduría y arruinan sus vidas por desechar el consejo que es capaz de traerle paz mental. Y así muchos ejemplos más, hermanos. Hay peligro en despreciar la sabiduría. Si nosotros no buscamos la sabiduría, si nosotros no nos interesamos por la sabiduría de Dios, mira, vamos a tener consecuencias, eso es innegable.
¿hasta cuándo despreciarás la sabiduría? ¿Hasta que ya estés todo arruinado? Como dicen por ahí, flaco, ojeroso, sin ilusiones. ¿Y hasta cuándo vas a despreciar la sabiduría? Despreciar la sabiduría, hermanos, nos lleva a una decadencia cada vez mayor. Si nosotros desechamos la palabra, desechamos la sabiduría de Dios, no nos vamos a quedar en una condición. Yo les he puesto el ejemplo que yo recibí también de que la vida cristiana, o la ilustración, que la vida cristiana es como una escalera de aquí al cielo, pero eléctrica y en sentido contrario. ¿Qué pasa si tú te quedas en una escalera eléctrica que viene en sentido contrario? ¿Te quedas en el mismo lugar? Bajas. Así es la vida cristiana. Si tú no sigues buscando a Dios, si tú no sigues llenándote de la palabra, si tú no sigues obedeciendo los mandatos, no te vas a quedar ahí. Va a haber una decadencia en tu vida. Una decadencia que va a ser notoria. Se te va a notar. Aunque la quieras ocultar, aunque quieras fingir que no pasa nada, aunque quieras fingir que eres feliz, tarde o temprano el rostro va a reflejar lo que hay en tu corazón, el desprecio por la sabiduría. Cuando decidimos voluntariamente despreciar la sabiduría de Dios, perdemos sensibilidad a la realidad. Si tú desprecias la sabiduría, tú te vas a hacer insensible a lo que tú estás viviendo y a lo que está pasando a tu alrededor. Por eso están los matrimonios que creen que tienen un buen matrimonio hasta que se divorcian. Porque despreciaron la sabiduría y perdieron sensibilidad a lo que realmente estaba pasando. Por eso llegan los padres angustiados. Es que yo no sé por qué mis hijos andan si yo nunca hice. A ver, es que por despreciar a Dios y su sabiduría, no te diste cuenta de los pasos por los que andaban tus hijos. Hasta que ya cayeron en malos pasos. Hasta que ya fueron arrastrados por malas amistades. O hasta que las chicas fueron robadas en un caballo por los rancheros. Dicen los hombres, ¿y a mí por qué nadie me roba? No, a ti no te van a robar. ¿Por qué? Porque se pierde sensibilidad, hermanos. Desprecia la sabiduría y vas a ser insensible. Ya no te vas a dar cuenta, vas a estar tomando malas decisiones creyendo en tu propia realidad, la que tienes aquí en la cabeza. Vas a perder la sensibilidad de lo que realmente está pasando y vas a comenzar a ver las cosas de manera equivocada hasta que ya estés en el fondo, hasta que ya estés arruinado. Por ejemplo, mira, el amargado, el que permite que la amargura se anide en su corazón, jamás va a ver las cosas con claridad. Él va a pensar que él tiene la razón o que ella tiene la razón y que todo el mundo está mal porque está amargado. Es como aquel que le huele la boca, que dicen que todos se dan cuenta menos el que le huele la boca. Y le dicen, oye, ¿te huele la boca? No te creo. Y se echa un Halls y le huele peor. Enfermo del hígado, yo qué sé. Así es el amargado, pierde la visión real de las cosas. Oye, es que estás amargado por cosas que no tienen sentido. ¿Cómo no va a tener sentido? Y empieza a despotricar cosas que ni siquiera tienen sentido. Y muchas veces la persona por la que se amargó es feliz, pero el amargado pierde la realidad, se hace insensible y se arruina él mismo. Lo mismo pasa con el avaro. El avaro se engaña a sí mismo. El que es avaro, ambicioso, piensa que teniendo mucho va a ser feliz y no da nada. No es generoso con nadie. Siempre quiere más y quiere más porque pierde la realidad. Oye, ¿no te das cuenta que el dinero te hace daño? No, el dinero me hace bien. Y lo ves que es soberbio, que es maldiciente, que quiere humillar a los demás y que se amarga cada vez más, que se resiente con los que le piden dinero o ayuda, pero el avaro piensa que está bien, piensa que es correcta la forma de vivir que tiene y que su vida depende de la abundancia de bienes que posee, cuando la Escritura nos dice que no tiene sentido eso. ¿Qué te vas a llevar a la tumba?
Nada, ni lo que traes puesto, te van a cambiar de ropa y te van a poner otra y después te la van a quitar y te van a quemar. O con el tiempo se va a deshacer y te van a comer los gusanos, eso es lo que va a pasar contigo. Pero el avaro no piensa en eso, se olvida, como el rico insensato. Hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Qué recompensa le vas a dar a Dios por tu alma? Nada. Pero el avaro pierde la sensibilidad a la realidad. Piensa que va a vivir por siempre. A veces vemos noticias de personas que son soberbias, personas poderosas del mundo, que son soberbias, y mi esposo y yo nos preguntamos siempre, oye, ¿qué pensarán? ¿Que van a vivir por siempre? ¿O por qué hacen tanto daño? ¿No piensan que un día darán cuenta delante de Dios? Pero es que pasa eso, hermanos. Desprecian la sabiduría de Dios y pierden la realidad de lo que están pasando, lo que están viviendo. Pierden la realidad de que son frágiles, de que también se equivocan, de que también necesitan la misericordia, que necesitan también la compañía. Despreciar la sabiduría nos lleva a una decadencia cada vez mayor. Despreciar la sabiduría es despreciar el consejo y la dirección de Dios. Lo cual significa que al despreciar la sabiduría estamos huyendo de la instrucción que puede arreglar nuestras vidas. Y escúchame bien, tu vida tiene que ser arreglada. Mi vida tiene que arreglarse, está desordenada. Y es lo que Dios hace cuando llega a la vida de una persona. Cambia la mente y empieza a sacar todo el cochambre que hay dentro. Y todos los pensamientos absurdos. Comienza a poner orden en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por medio de su palabra, de su dirección, comienza a ordenar nuestros pasos, comienza a arreglar nuestras vidas, porque estaban todas descompuestas. Eso es lo que sucede cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra tenga esa autoridad sobre nuestro corazón. Pero el que la desprecia está huyendo de la instrucción que puede arreglar su vida. De la instrucción que puede darnos un futuro seguro. ¿Cuántos quisieran tener un futuro seguro? Bueno, no desprecies la sabiduría. No desprecies el consejo, no desprecies la dirección, la instrucción que Dios te da por medio de su palabra. De otra manera, tú vas a tener miedo por el futuro, por el porvenir. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y vas a llenarte de miedos, de dudas, de incertidumbres. Y aparte vas a terminar metido en muchos problemas. ¿Te has metido alguna vez en problemas? ¿Sí o no? Te aseguro que ha sido por despreciar la sabiduría de Dios. La otra vez, no recuerdo qué accidente o qué circunstancia vi. Hace 2, 3 días, hermanos. Iba yo en el carro y vi una circunstancia en donde me iba a parar para ayudar. Era un problema, no recuerdo qué exactamente. Pero lo que sí recuerdo es que inmediatamente vino a mi mente que el que se mete en pleito ajeno, pues le va mal. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y mejor me fui. Dije, ¿para qué te metes? Al rato te va a ir mal. Te van a andar golpeando, te van a andar matando. Y dije, Nel, no me meto, me voy. Y me fui. Y seguí siendo muy feliz. Porque la sabiduría nos ayuda a evitar problemas de todo tipo. No hagas esto, haz esto mejor. El Señor te instruye para que tomes decisiones que te puedan dar un futuro seguro, en lugar de meterte en tantos problemas. Mira, ¿cuál es la decisión más importante de tu vida? Entregarle tu vida al Señor, ¿verdad? Ya lo hiciste, qué bueno, ya la entregaste. Si no, entrégasela, es la más importante. La segunda decisión más importante, ¿cuál es? ¿Con quién te vas a casar? Decidiste bien, estás viviendo bien. Decidiste mal, estás viviendo mal. Las que no se han casado o los que no se han casado decidan bien. Hagan caso a la sabiduría, no desprecien la sabiduría, la desprecian y les va a ir mal. Ay, ¿por qué me va? Pues, ¿cuánto tiempo Dios te estuvo hablando? Pero la despreciaste.
No despreciemos la sabiduría, porque entonces vamos a tener un futuro incierto. Si recibes el consejo, tu futuro va a estar tranquilo, vas a vivir bien. Lo que no dependa de ti, sabes que está en las manos de Dios, y vas a descansar, vas a tener paz. Fíjate lo que dice Proverbios 13:13 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 13:13 dice así, repito, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Los que desprecian el consejo, ¿qué dice? ¿No lo han proyectado? Ahí está ya. ¿Qué dice? Los que desprecian el consejo, ¿qué? Buscan problemas. Yo no le creo. Estás despreciando la sabiduría. Yo no le creo, yo sé lo que hago, yo soy experto en... Bueno, te vas a meter en broncas, al rato no te quejes. Es que ¿para qué hice? Es que no desprecies la sabiduría, hermano, es tan claro como eso, ¿sí o no? ¿Qué dice? Desprecia el consejo y te vas a meter en problemas, así de simple. La contraparte, ¿qué es? Recibe el consejo y no te vas a meter en problemas. Vas a poder decidir bien, porque los que respetan un mandato, dice, tendrán éxito. El mandato, ¿a qué se refiere? Pues a la palabra de Dios. Respeta los mandamientos de Dios y tendrás éxito. Hay personas que viven sumamente desordenadas en todas las áreas de su vida. Están desordenadas en todas las cosas, mas ni aún así son capaces de buscar y recibir el consejo de la sabiduría. Saben que tienen un desorden por todos lados. Desorden en su matrimonio, desorden en su relación con sus hijos, desorden en el trabajo, desorden en el dinero, desorden en todos lados, pero ni aún así buscan la sabiduría. Ni aún así buscan el consejo. Y lo único que provocan es mayor decadencia. ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? ¿Hasta cuándo? Déjame, quiero experimentar mis propios errores. ¿Sí has escuchado eso? Sobre todo de los más chavos, ¿verdad? Y los que ya vivieron mucho y que se golpearon y dijeron, es que, entiende, yo ya pasé por lo que tú pasaste. No, yo quiero experimentar mis propios errores. Están haciendo esto, despreciar la sabiduría. Mira, ¿por qué crees que Dios te puso alrededor de personas que han vivido más que tú? O que tienen más sabiduría que tú. ¿Para que los ignores? Para que recibas su consejo. Mayormente si su consejo es de la palabra de Dios. El decir, mira, no hay cosa más necia en la vida que decir quiero experimentar mis propias fallas. ¿Por qué experimentar tus propias fallas cuando puedes experimentar en cabeza ajena? No tiene sentido, ¿sí o no? Por eso les dije que muchos incluso han llegado a perder la lógica y el sentido común. No manejes tan rápido, le dicen los papás a los jóvenes. Te vas a matar. Yo sé lo que hago. ¿Y por qué crees que tú eres diferente a los millones de jóvenes que han muerto porque han manejado como tú? ¿Qué te hace distinto? Yo sé lo que hago. Bueno, es que eso es necedad pura, de 24 quilates. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Pobreza y vergüenza. Y pobreza no significa expresamente material, de todo tipo. Pobreza de todo tipo, pobreza intelectual, pobreza mental, sin sabiduría, necedad. La pobreza significa tener necesidad de algo. Eso es lo que es ser pobre. Y el que desprecia la sabiduría, el que menosprecia el consejo, no le espera otra cosa sino pobreza y vergüenza. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos, Proverbios 13:18. Pero el que guarda la corrección recibirá honra. El que antes de actuar medita, pide consejo, va a la palabra,
para tomar la mejor decisión, mira, después recibirá honra. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para tener un buen matrimonio? ¿Cómo le haces para tener una buena familia? Oye, ¿cómo le haces para vivir bien en esta área? Bueno, es que no menosprecio la sabiduría, no la desprecio. El despreciarla, les repito, nos va a llevar a una decadencia cada vez mayor. Y en el proverbio inicial nos dice que hay etapas en el desprecio de la sabiduría. Que cuando comenzamos a menospreciar el consejo de Dios y su instrucción, no nos espera otra cosa sino ir de mal en peor. Aun cuando las cosas parezcan que están bien, porque hay algunos que creen que están bien porque tuvieron 2, 3 días de descanso. Ay, es que estamos bien porque no pelearon tanto. Eso no es estar bien, hermanos. Si tu vida es una montaña rusa en donde te levantas y estás feliz y en la noche estás triste y luego 2 días estás feliz y otros 2 días estás amargado y luego tienes miedo y después ya estás con mucho valor, tu vida es inconstante, eso no es ser feliz. Aunque parezca que las cosas están bien. Porque muchos están bien cuando tienen dinero. Se les va el dinero y se les va la paz, el amor, el gozo. Llega la angustia, la desesperación, el miedo. Eso no es estar bien. Aunque parezca que están bien. La verdad, hermanos, es absoluta. Y Dios dijo que los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, todos los que se encargan, se ocupan en satisfacer su carne, sus pasiones, sus deseos, y desprecian la sabiduría de Dios, cosecharán de eso destrucción y muerte. Eso se llama verdad absoluta. Es una ley que no cambia. Por eso viene decadencia en la vida de aquel que desprecia la instrucción y el consejo de Dios. Mira, no hay una sola cosa, escúchame bien, no existe una sola cosa que nos diga que el desprecio a Dios y a su sabiduría nos va a traer buenos resultados. No existe. Desprecia a Dios, desprecia su sabiduría y vas a tener malos resultados. Te vas a meter en problemas que son cada vez mayores, cada vez peores. El recorrido es claro para aquel que desprecia la sabiduría de Dios. Es un empeoramiento de su vida en todas las áreas. Van de mal en peor. Ayer fuimos, mi esposa y mis hijos y yo, a comprar un elotito a mi esposa. Y mientras comprábamos el elote, estaba una señora con su hija correteándola por toda la calle. Y le gritaba, ven para acá y que te voy a agarrar. Y la niña le gritaba, que ya me deje. La niña tenía escasamente 8 años, yo creo. Y corrí, la mamá la correteaba de calle a calle y nosotros veíamos cómo pasaba nomás. Y la niña le gritaba y la mamá le gritaba y las vecinas le gritaban, ya déjala, le va a ir peor cuando llegue a casa. Y la otra de los tacos le gritaba, ya déjala. Y todos opinaban y mi esposa y yo platicábamos sobre eso y decíamos, ¿cuántos problemas le va a causar esa niña a su mamá cuando esté grande? Si es que llega grande. Y la mamá le gritaba groserías y un caos total. Un caos total. La vida va de mal en peor, hermanos, cuando no vivimos en la sabiduría de Dios. Las cosas empeoran en todas las áreas, tanto natural como espiritualmente hablando. Es decir, que lo que ya era malo se pone todavía peor. ¿Te está yendo mal ahorita? Se va a poner peor si sigues despreciando la sabiduría.
se va a poner peor. No esperes que mejoren las cosas, aunque parezca que van a mejorar. Te repito, no existe ni una sola cosa que nos diga que si despreciamos a Dios y su sabiduría nos va a ir bien o vamos a tener buenos resultados. Eso no existe. Tarde o temprano lo que se siembra se cosecha. No existe otra cosa. Proverbios 1:22, el pasaje inicial dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y esa es la primera etapa de aquel que está despreciando la sabiduría. Amar la simpleza. Cuando comenzamos amando la simpleza y continuamos en esa actitud, lo que sigue es muchísimo peor. Pasamos a desear el burlar la sabiduría de Dios. Y los burladores, dice, desearán el burlar. Se vuelve algo peor. Y después llegamos a un punto en donde aborrecemos el conocimiento. Y nos volvemos sumamente insensatos. Y los insensatos, dice, aborrecerán la ciencia. Comenzamos amando la simpleza. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra simpleza refiere ingenuidad. Es decir, que está relacionado con personas que son fácilmente engañadas o persuadidas. Personas que muestran falta de sabiduría y de inteligencia. Cuando comenzamos a amar la simpleza, estamos amando la ingenuidad, es decir, el engaño y la persuasión falsa. Comenzamos a acostumbrarnos a vivir con una falta de sabiduría. Por eso la pregunta que te hice al inicio: ¿qué tanto o qué tan importante consideras la sabiduría en tu vida? Bueno, ¿qué tanto la buscas? El simple, el que ama la simpleza, se acostumbra a una vida sin sabiduría, al grado que ya no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Y cuando menos piensa, ya se está burlando del consejo de Dios. Ahora, el problema no es ser ingenuo, hermano, porque todos fuimos ingenuos en alguna ocasión, ¿sí o no? El problema no es ser ingenuo, sino amar la ingenuidad. Ese es el problema. Es como las riquezas. ¿Las riquezas es algo malo? No, amar las riquezas es lo malo. Si usted cree que las riquezas son malos, regálemela. Yo sí las agarro. Sin amor. ¿Para qué me das esto? Pues ya que. No, ser ingenuo no está mal, en cierto modo. El amar la ingenuidad es lo malo. Porque una persona falta de sabiduría puede arreglar su condición, ¿sí o no? ¿Cómo? Pues buscando la sabiduría. Pero amar la falta de sabiduría, ya estamos hablando de otra cosa. Es acostumbrarse a vivir sin el consejo de Dios. Y eso es algo terrible. Amar la ignorancia, amar el engaño. Pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que haya personas que les gusta ser engañadas? ¿Sí o no? Mira, te voy a poner un ejemplo claro. Cuando le metes filtros a tus fotos, te gusta el engaño. Cuando le haces tus modificaciones y que te pones y que te quitas los barros y ¿para qué te engañas? Los tienes. Te quitas pancita y la tienes, ¿no? En la foto tú te estás engañando. Hay personas que les gusta el engaño. Ahora, estoy hablando de cosas muy simples, pero a muchos les gusta ser engañados de una manera brutal y destructiva. Les gusta engañarse a sí mismo. Hay personas que prefieren escuchar la mentira a la verdad. Hay personas que prefieren escuchar que otros les digan: ay, tu vida está bien, no te preocupes. Todos cometemos errores. O como a los borrachos: no, tú tienes una enfermedad y tienes que tratarla, cuando saben que es pecado. ¿Y el pecado cómo se soluciona? Con la sangre de Cristo.
cuando acudimos en arrepentimiento a Él. Pero hay algunos que les gusta escuchar la mentira. Todo se va a solucionar. Sí, se va a solucionar si escuchas el consejo. Si desprecias la sabiduría, vas a ir de mal en peor. Así de simple. Ay, eres bien negativo. No, soy realista. No somos pesimistas, tampoco entusiastas. Somos realistas, hermanos. Y nos centramos en la realidad que nos dice la palabra de Dios. Hay personas que permiten que su propio corazón los haga errar constantemente. Sigue tu corazón. Y ya los llevó el corazón a echar a perder su vida. Ya tiene 150 años cometiendo errores y le siguen diciendo que siga su corazón. Cuando dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso. Se basan en lo que sienten. Tengo paz, y porque tengo paz piensas que es de Dios. ¿Quién te dijo eso? Te van a dar paz si sigues con esos pensamientos tan equivocados. Muchas personas hay ateos que dicen que sienten paz. Ahí no está la respuesta. Personas que les gusta ser engañadas como si no les interesara salir de esa condición. A eso se refiere cuando dice que aman la simpleza. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo les gustará ser engañados y permanecer ignorantes de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo van a vivir en la ingenuidad de su corazón? ¿Hasta cuándo? Bueno, si no resuelves eso, si no resuelves el amar la ingenuidad, el amar el engaño, la ignorancia, vas a brincar a desear el burlar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que se refiere a una persona que habla palabras para ridiculizar y despreciar a otros, actuando de una manera insensata. Personas que ven a otras que quieren ser santas y le dicen, ay, sí, santito, y se burlan de personas que quieren asistir a la iglesia. Ay, eres bien religioso. Ya no solamente amaste la simpleza, sino ahora te estás burlando del consejo. Ay, sí, que no echa mentiras. Ay, sí, tú muy perfecto. No, es que la Escritura da consejo, hermanos. Pero ya no solamente, te repito, amas la ignorancia y el engaño, sino que ahora te burlas. Tratas de ridiculizar y despreciar el consejo de Dios. Y ese tipo de personas ya comienzan a causar problemas en otros lados. Ay, le vas a pedir permiso a tu esposo. Ay, le vas a pedir permiso a tu esposa, mandilón. Cuando la Escritura es clara, la sabiduría es que estemos sujetos el uno al otro. Pero ya comienzas a poner en tela de juicio el consejo de Dios y te burlas de él. Y causan muchos problemas. Porque los hombres que son escarnecedores, que se mofan, que se burlan de la sabiduría, dice la Escritura que son capaces de poner una ciudad en llamas. Imagínate. Son capaces de echar a perder toda una ciudad. Es cuando ya no solamente es engañada esa persona, sino que esa misma persona se encarga de engañar a otros, de causar divisiones, contiendas, que sin darnos cuenta van destruyendo a sí mismos y a todos los que tienen alrededor, porque han despreciado la sabiduría. ¿Hasta cuándo, dice la Escritura? ¿Hasta cuándo los burladores desearán burlar? ¿Hasta cuándo van a continuar con esa condición? Y si no ponen un alto en ese momento, pasan a lo siguiente, que es aborrecer el conocimiento, especialmente el conocimiento de Dios. Ya andan buscando en otros lados, en lugar de buscar en su palabra. Llega el punto en el que ya no se quiere saber nada, ya no se quiere recibir nada y mucho menos obedecer nada de lo que Dios dice.
Ese es alguien que desprecia la sabiduría. Y lo único que les interesa en este punto es satisfacer los propios deseos a tal grado que empiezan a buscar a otros que estén de acuerdo con su forma de pensar y les digan lo que quieren escuchar para sentirse bien, porque aborrecen el conocimiento y terminan aborreciendo a aquellos que hablan con verdad, como los que dice Santiago, que se amontonan maestros conforme a su concupiscencia para que les rasquen el oído nada más, que llegaron a aborrecer el conocimiento, despreciar la sabiduría. Mira, este proceso, hermanos, lo vemos perfectamente ilustrado en los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los religiosos, los judíos del tiempo de Jesús. Porque mira, cuando Jesús inició su vida, lo toleraban, escuchaban sus enseñanzas. Cuando era un adolescente, lo escuchaban. Creció, inició su ministerio, él entraba a las sinagogas y anunciaba y enseñaba. Cuando van y lo aprenden, dice, oye, ¿por qué vienen a mí con palos? Como si fuera yo un delincuente, si todos los días he enseñado en la sinagoga. Pero los simples, los que despreciaban la sabiduría, pasaron de una etapa a otra. Comenzaron a amar la simpleza, a amar la ignorancia, a amar el engaño, y después pasaron a ser burladores del consejo de Dios y terminaron por aborrecer a Dios. Después de haber reconocido la sabiduría de Dios en Jesucristo, porque la aceptaban, decidieron voluntariamente despreciarla. Comenzaron con el escarnio hacia el Señor Jesucristo y terminaron aborreciéndolo y crucificándolo por despreciar la sabiduría. Por eso es, ¿hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Despreciar la sabiduría nos va a llevar a una decadencia, hermanos. Repito, 66 temas relacionados con la sabiduría. Algo debe haber cambiado en tu corazón, en tu vida. Si no, llevas 66 temas despreciando la sabiduría. 66. ¿Cuántas? Si es uno por semana, ¿cuántos meses son? Hagan la cuenta los científicos. ¿Cuántos? Todos así. ¿Cuántos? 55 semanas. ¿Y en meses cuánto es? No, 66 semanas, pues son 66 temas, uno por semana. ¿Entre 4 cuánto es? 16.5 meses. Lo tuve que sacar rápido aquí, nada te creas, lo escuché. Más de un año, hermano. Casi año y medio recibiendo instrucción de sabiduría. Si no ha cambiado nada en tu vida, has pasado de una etapa a otra. Amar la simpleza, a burlar el consejo y aborrecer el conocimiento. Ahora, no es el fin del mundo. Dios nos da la oportunidad de cambiar, aún estando en esa condición. Proverbios 1:23, el siguiente verso del pasaje inicial dice: vuélvanse a mi reprensión. ¿Hasta cuándo los simples, dice la Escritura, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y luego dice en el versículo 23, vuélvanse a mi reprensión. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y los haré saber mis palabras. Dios nos da la oportunidad de cambiar. ¿Has despreciado la sabiduría? Hoy es el día que cambies. Hoy es el día que hagas las cosas diferentes. Porque aún en medio de una condición como esta, el Señor nos da la esperanza para reconsiderar la forma en la que hemos vivido y comenzar de nuevo. Ahora bajo el gobierno del Espíritu Santo y la dirección de su palabra, para que ya no sigas despreciando la sabiduría.
Dios nos da la oportunidad, pero somos nosotros. Dile que tienes a un lado, soy yo. Soy yo. Somos nosotros, hermanos, los que debemos determinarnos para humillarnos delante de Dios, reconociendo que hemos estado mal, que no hemos hecho las cosas de la mejor manera. Quizá estemos viviendo las consecuencias de muchas malas decisiones. Pero si estamos dispuestos a reconocer nuestra falta de sensatez y nos arrepentimos para buscar a Dios, sin duda alguna, Dios está dispuesto a restaurarnos y a enseñarnos cómo es cosechar, cómo es sembrar adecuadamente para tener buenos resultados después. Dios habló a través del profeta Isaías diciendo: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Deja tu camino y tus pensamientos. Vuélvete al Señor y tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Eso es lo que nos está hablando Dios. Necesitamos buscar la sabiduría divina, hermanos. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. ¿Hasta cuándo despreciaremos la sabiduría? ¿Hasta cuándo vamos a entender que necesitamos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios para poder vivir adecuadamente la vida que hemos recibido de Dios mismo? ¿Hasta cuándo? Ninguno que no busque la sabiduría de Dios puede vivir bien en este mundo. Ni ninguna de las áreas de tu vida puede estar bien si no se basa en la sabiduría de Dios. Ninguna. Por el contrario, si desprecias la sabiduría, la insensatez arruinará cada vez más nuestras vidas hasta que lleguemos a un punto en el que hayamos cometido tantos errores que ya no haya más remedio para nuestra vida. E incluso hay algunos que buscarán el consejo y la sabiduría y no la van a encontrar. Porque si tú sigues leyendo después del versículo 23 de Proverbios 1, el Señor es muy claro cuando dice: por cuanto desechaste el consejo mío. Y empieza una fuerte, una dura consecuencia para todos aquellos que decidieron voluntariamente despreciar la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 5. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 5 rápidamente un caso de un muchacho. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante, ¿sale? Ustedes síganme ahí con su vista, hasta el versículo 14. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Es como si Dios te estuviera hablando a ti de manera directa, ¿de acuerdo? Para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin, escucha bien, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de la vida, el camino de vida. Ahora pues, hijos, óiganme, y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Ahora, la mujer extraña aquí
ciertamente de una manera textual está hablando de una mujer prostituta, pero puede verse también como un símbolo de pecado, del mundo pecaminoso, de la falsa religión o de la vida religiosa, de la idolatría o de cualquier tipo de tentación que quiere seducirnos y con la cual tú y yo nos vamos a topar algún día. Esa mujer extraña es el mundo con sus pasiones y deseos. Y te dice el Señor, no te dejes cautivar por ella. Sí, parece agradable, pero al final vas a ver que todo eso va a ser amargura para tu vida. Porque así es el pecado. El pecado parece bueno porque satisface en el momento. Pero después, hermano, viene la consecuencia y es amarga. Es destructora. El versículo 11 al 14 en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Ahí en Proverbios 5, 11 al 14. Dice, al final, por haber despreciado la sabiduría, por haber despreciado el consejo de Dios, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Escucha lo que está diciendo. Al final terminarás diciendo, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Luego dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos cuando tu vida esté completamente arruinada. ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que comiences a amar la palabra de Dios? Para que comiences a hacer lo que Dios te dice a través de su palabra. Hermanos, la sabiduría es indispensable para nuestra vida. Y hablo de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. De modo que si nos aferramos a despreciarla, lo único que nos va a esperar es mayor decadencia y mayor destrucción. Necesitamos aprender a buscar la sabiduría y desear la sabiduría de Dios. Por eso Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Pónganse de pie, hermanos. ¿Hasta cuándo despreciarás la sabiduría? Necesitamos una vida que busque la sabiduría de Dios. Y sin lugar a dudas, hermanos, y yo soy testigo de eso, Dios nos ha hablado demasiada sabiduría a través de su palabra por un largo tiempo. Si la has buscado, si deseas esa sabiduría, tu vida debió haber cambiado. Debe de estar cambiando. Tus decisiones deben de ser cada vez mejores. Pero si sigues tomando decisiones que van en contra del consejo divino, lo único que estás acarreando es decadencia. ¿Por qué pensarías que te va a ir bien desechando la palabra de Dios? No hay sentido común en ello, ni lógica. Te has vuelto insensible. ¿Por qué pensarías que te va a ir bien? Mira, si te va bien haciendo lo contrario a la palabra, Dios es un mentiroso. Dios se equivocó y no es digno de nuestra adoración. Pero eso es imposible, hermanos. Dios es Dios. Si Él nos ha dejado su consejo, su palabra, su instrucción, sabiduría que viene de lo alto,
que nada tiene que ver con lo terrenal, animal y diabólico de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos buscar la sabiduría, desearla, más que a oro, más que a plata, más que piedras preciosas. Porque todos los bienes materiales de este mundo jamás te van a enseñar cómo vivir adecuadamente. Pero la sabiduría de Dios sí. Porque Él es el creador de tu vida. Él es el creador de la vida. Él es el que te sustenta y te sostiene. Y te está llamando para que busques verdaderamente su consejo y su instrucción. Pero depende de ti. Y solamente de ti. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encuentro la sabiduría que necesito para mi vida. Ayúdame a no despreciarla, ayúdame a buscarla, a desearla. Ayúdame a amar tu palabra y ayúdame a tomar las decisiones correctas. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Guárdalos, bendícelos y que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón para cambiar. Gracias por este tiempo. Llévanos con bien a casa y ayúdanos a vivir adecuadamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, pues que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos.